Hola hermanos, sean bienvenidos. En particular hoy les traemos la parábola del buen samaritano. Esto lo predicamos la semana pasada, pero quisimos corregir algunos errores para que fuera todavía más expositiva esta parábola porque nos gusta que quede lo mejor posible y si alguien puede ver este video sepa lo que dice la parábola del buen samaritano y por qué Jesucristo nos está mostrando esta parábola. Son cosas importantes. Por eso sean ustedes bienvenidos a esto que fue predicado, les digo, la semana pasada para nuestra iglesia en el servicio dominical y hoy la traemos así sencillo para que ustedes puedan conocer qué dice la parábola del buen samaritano. Pero los invito a orar. Padre del cielo, danos entendimiento, Padre. Porque te damos gracias por la vida que nos has dado y porque tenemos esta hermosa palabra. Pero ahora queremos comprenderla. Ayúdanos, Padre, a que podamos entender estas cosas y poder ir a fondo para que entendamos un poquito más de ti, te conozcamos un poquito más. Padre, muchas gracias te damos por esta bella oportunidad. Yo te doy gracias en lo personal por permitirme llevar tu palabra y te pido que sean tus palabras y no las mías para poder predicar en este día esta hermosa palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Así es, hermanos, la parábola del buen samaritano. Fíjense que la mayoría de las personas que conocemos se puede decir que son buenas. Algunas ya conocen a Cristo y otras no lo conocen. Bueno sería que diéramos excelente testimonio de Jesús con nuestra propia vida. Muchos hemos tenido la experiencia de que cuando conocimos al Señor, se inició nuestro proceso de transformación, un proceso que va a llevar quizás toda nuestra vida. La mayoría de los que nos hemos convertido ya un poco mayores, nos ha pasado que nuestros viejos amigos se alejan, ¿sí o no? En este tiempo, mientras ellos deciden alejarse, o bien se quedan a nuestro lado, no importándoles que nosotros ahora seamos cristianos, les extraña que seamos diferentes, que hagamos otras cosas que antes, por supuesto, pues a veces hasta despreciábamos. Cosas como orar, dar gracias por los alimentos, dar gracias a Dios o hablar de Dios. Y ellos se preguntan, ¿por qué hacemos estas cosas? ¿Y por qué no los apoyamos en lo que antes era normal? Porque antes que eran nuestros amigos hacíamos cualquier cantidad de cosas y barbaridades que ahora no nos parece tan normal. Ya no vamos a beber con ellos, por ejemplo. Ya no vamos a buscar problemas. Ya no hacemos negocios turbios, etcétera, por decir alguna cosa. Todo esto nos lleva, o más bien a ellos los lleva a hacerse preguntas y preguntarnos a nosotros, a veces solo por probarnos. ¿Sí? Esto no debería de extrañarnos a nosotros porque es algo habitual, puesto que al mismo Señor Jesús le sucedió esto mismo. Para entender la parábola que hoy estudiamos, es muy importante, como siempre, analizar el contexto inmediato de la misma parábola. Pues de no hacerlo, sería un mensaje a medias, y verdades a medias, recuerden ustedes, son mentiras completas. Por eso hoy vamos a entender esta parábola pero con todo su contexto. Tenemos que tomar una amplia perícopa que sería desde Lucas 10, del 25 hasta el 37. Y vamos a leerla. Lucas 10, vamos a leer desde el 25 hasta el 37. Y empecemos leyendo así. Lucas 10, 25, donde dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?
Él le dijo, estamos hablando de Jesucristo, que le responde. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Por supuesto, el intérprete, aquel, respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo y a tu prójimo como a ti mismo. En el verso 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de el que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia en él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Pues así es. Aquí tenemos la parábola que hoy estudiamos. Y es muy clara. Por lo que quisiéramos estudiarla, ahorita vamos a empezar, pero primero por los personajes. ¿Qué personajes intervienen en todo este pasaje? ¿Quiénes eran? Al Señor Jesús pues ya lo conocemos, ya hemos escuchado muchas de sus hazañas, pero ¿quién era el intérprete de la ley? Fíjense que los intérpretes de la ley también se les denominaba escribas y eran personas que se dedicaban al estudio de las escrituras. Una persona que conocía la escritura y se dedicaba al estudio de estas escrituras. Hablemos de los levitas y los sacerdotes. Estos eran una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví, una familia de hebreos que se les había encomendado todo lo que tenía que ver con el tabernáculo y posteriormente con el templo. Como servidores del santuario, los descendientes de Leví se dividían en 2 clases principales para desempeñar funciones diferentes. Por ejemplo, los sacerdotes. Estos eran descendientes de Aarón, que actuaban como mediadores de Dios y los hombres. Realizaban los sacrificios y los servicios en el santuario. Personas que conocían la palabra de Dios a la perfección. El resto de los levitas estaba encargado de transporte del tabernáculo, llevarlo, cuidarlo, montarlo y ayudar a los sacerdotes en el cumplimiento de sus deberes. Y fue posteriormente que se les encargó el recibir los diezmos y las ofrendas que estaban obligados por ley. Todos hebreos, también conocedores de la palabra de Dios. Como ejemplo, vemos un pasaje que se encuentra en Levítico 21, del verso 1 al verso 6. Levítico 21, del verso 1 al verso 6, donde dice así: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Mas,
por su pariente cercano, por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre del pueblo, haciéndose inmundo. No harán torsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios por las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Ambos grupos, los levitas y los sacerdotes, debían tener el conocimiento de la Torá y generalmente lo sabían de memoria, ya que desde muy pequeños se les instruía en toda la palabra de Dios. Ahora, por su parte, los samaritanos, que son el otro que interviene en esta bella parábola, estos samaritanos era un grupo que ocupó el territorio que antes pertenecía a la tribu de Efraín y a la media tribu de Manasés. Samaria está localizada donde hoy se encuentra Cisjordania. Todo esto sucedió cuando 10 tribus de Israel fueron llevadas en cautiverio a Asiria, y el rey de Asiria envió gente de Cuta, Aba, Amat y de Sebafruaim, algo así, a habitar a Samaria. Estos extranjeros pues obviamente se mezclaron con la población israelita que se encontraba en las inmediaciones. A pesar de que fueron instruidos en la ley, conservaron muchas de sus idolatrías. Por eso es que todos los samaritanos generalmente eran considerados como mestizos y fueron muy despreciados por todos los hebreos. Es por estas razones que un israelita que viajaba de Judea a Galilea forzosamente debía de pasar por el territorio samaritano. Sin embargo, había quien rodeaba totalmente o inclusive se iban por mar para no pasar por ahí. Y aún así se encontraban hebreos y samaritanos en los caminos. Ya sabemos quiénes son los actores que están en esta película. Pero ahora veamos cuál fue la situación. Vamos a detallarla. Empecemos diciendo que en aquellos tiempos los caminos eran muy peligrosos. Si bien en su mayoría no estaban en buenas condiciones, no eran buenos caminos, solo los caminos que usaban los romanos se encontraban empedrados, las grandes avenidas que les llamaban. Todo esto pues para resistir el tráfico pesado de las tropas, los caballos, las carretas y todos los viajeros que también los usaban. Era muy común que en los caminos más concurridos, pero que no usaban los romanos, hubiera ladrones. Pues sin vigilancia y con una gran cantidad de kilómetros en desolación, muy poco se podía hacer para repeler los ataques de los ladrones. Así le pasó a nuestra víctima de la parábola. Fue asaltada y dejada por muerta a un lado del camino. Ahora, la otra historia, la que no tiene que ver exclusivamente con la parábola, pero que se encuentra en el contexto inmediato y que sin ella no podríamos comprender a profundidad de la misma parábola. Esta historia nos narra cómo un intérprete de la ley, alguien que conocía la palabra de Dios, con afán de probar a nuestro Señor Jesús, le pregunta: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y aquí es muy importante darse cuenta de un detalle en la escritura. ¿De dónde salió esta persona? ¿Quién era? ¿Cómo llegó a ese momento? El intérprete de la ley estaba escuchando, se encontraba ahí entre los discípulos, aprendiendo. Pues en algún momento llegó
pero no dice en ese momento, no dice que llegara en ese momento, no dice que Jesús viniera de otro lado y llegara ahí, sino que estaba reunido con todos ellos. Y eso es muy importante identificar. ¿Por qué? Porque para nosotros que ya tenemos la Biblia, ellos no la tenían, pero nosotros que ya tenemos toda la Biblia completa, sabemos que la fe entra por el oír la palabra de Dios. Entonces él estaba ahí o escuchando al Señor Jesús. Obviamente, pues, cuando al principio alguien escucha, pues tiene dudas, será, no será, me están mintiendo, no me están mintiendo, ¿qué será? Pasan por la cabeza muchas cosas. En ningún momento dice que el Señor se fuera de donde estaban o que esta persona llegara o simplemente estaba ahí. Lo vemos porque dice en Lucas 10:22 y este es el contexto inmediato. Vean que dice en Lucas 10:22 al 24. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Estamos hablando de algo que iba a revelar. Y dice el 23 y el 24, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Se lo está diciendo el grupo de personas que tenía ahí enfrente. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Oír y oír lo que os oís y no lo oyeron. E inmediatamente después viene el verso 25, que dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Se dan cuenta? Él ya estaba ahí, estaba escuchando. Lo que pasa es que en ocasiones los títulos de la Biblia, que no son palabra de Dios, nos alejan del contexto que debemos tomar en cuenta porque así lo dictan las reglas de la hermenéutica. Pero esto ya nos lleva a lo que estaba sucediendo. Eso estaba sucediendo ahí y entonces este hombre le pregunta, Cristo le contesta y le vuelve a preguntar y dice Cristo la parábola. Al final Cristo le pregunta y le contesta. Bueno, ¿cómo se resuelve todo esto? Porque es una parábola muy conocida. Por supuesto, vemos lo que ya se ha platicado o se ha predicado en esta parábola. El levita y el sacerdote, conociendo la ley, no hicieron lo de la ley. Sin embargo, el samaritano, que supuestamente no debía meterse porque no era su problema, sin embargo, él la puso en práctica mucho más que los otros supuestos ministros del Señor. Eso es lo que todos sabemos. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús dice esta parábola? La parábola la conocemos, es muy clara. Pero ¿por qué el Señor Jesús dice esta parábola? El Señor Jesús dice esta parábola por una pregunta directa del intérprete de la ley, quien estaba escuchando sus palabras. ¿Cuál es el mensaje principal y objeto de todo este relato? Esto es desde Lucas 10:22 hasta el 37. No solo la parábola, sino todo el relato. En todo este pasaje, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es eso que nos está diciendo? Todo inicia cuando el intérprete de la ley, ante una afirmación del Señor, le pregunta al Señor Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La pregunta es directa y clara. El Señor Jesús obviamente le regresa la pregunta, preguntándose a su vez, ¿qué dice la ley? ¿Tú qué lees ahí? Le pregunta. Y el intérprete de la ley, que por supuesto la conoce, le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús le dice que está bien, que haga esto. Le dice, haz esto y vivirás.
Y cuando el intérprete, queriendo justificarse, porque seguramente como intérprete de la ley, la sabía, pero como a muchos les pasa, pues no la ponen en práctica. No aman, ahí nos vemos en la parábola como un sacerdote y un levita no lo hicieron y mejor lo hizo un samaritano, ¿no? Entonces él también, como justificándose, le pregunta quién es el prójimo. Y es cuando el Señor le dice la parábola. Después de haber dicho toda la parábola, que ya la conocemos bien, el Señor Jesús le pregunta al intérprete. Fíjense, esto viene en el verso 36, Lucas 10:36. Dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El Señor Jesús nos está diciendo que debemos de amar al prójimo, que es cualquiera que lo necesite. No nada más nuestro amigo, nuestro hermano, el próximo, nuestro vecino, no. Cualquiera que lo necesite. Es lo que nos está diciendo con la parábola. Pero también antes nos está diciendo que para tener vida eterna debemos de tener misericordia con todos, incluidos los que no conocemos, pero que necesitan ayuda, o sea, el prójimo. Y este es el objeto de todo el relato, la misericordia a quien la necesite. Y es tan importante que gracias a esta misericordia estaremos cumpliendo lo que Dios nos pide y heredaremos la vida eterna. Todo esto lo sabemos porque el intérprete solo está repitiendo lo que decía Jesucristo y que ya se encontraba en la ley. Veamos un pasaje donde Jesucristo lo repite. En Marcos 12, del 29 al 31. Lo vamos a cortar, porque ahí le preguntan cuáles son los dos mandamientos más importantes. Le preguntan los fariseos por probarlo, ¿no? Por tentarlo, ¿no? Y entonces él dice en Marcos 12, 29 al 31, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. O sea que los dos son los mayores, los más importantes. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Se entiende claro, porque si amas a Dios, el resultado de amar a Dios es amar a tu prójimo. Y si amas a tu prójimo es porque amas a Dios. Hay que entenderlo así, porque eso es lo que hace el samaritano. Amar. Tiene una actitud de amar a una persona que no conocía en una situación que no era su problema, pero ama a su prójimo. Recordemos al apóstol Pablo cuando nos dijo en 1 Corintios 13, del 1 al 3. ¿Se acuerdan ese bello pasaje que nos habla del amor? 1 Corintios 13, del 1 al 3. Vamos leyéndolo despacito. 1 Corintios 13, del 1 al 3, donde dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Él está exagerando, como si hubiera lenguas angélicas, además de millones de lenguas humanas, y yo me sé todos los idiomas y puedo hablar en todos los idiomas, y hasta si los ángeles tuvieran un idioma, yo lo hablaría. Pero si no tengo amor, vengo a hacer un sonido terrible. Todos mis sonidos de mi boca son terribles, como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Como harta, ¿no? Hasta le duele a uno la oreja. Y luego nos dice en el verso 2,
y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Ahí sigue exagerando el apóstol Pablo, ¿no? Pero diciendo, si yo pudiera hacer todas esas cosas, que hasta mover un monte y no tengo amor, de nada me sirve. Nada soy. Pregúntense ustedes, ¿quién ha movido un monte? Digo, los grandes ingenieros con mucha maquinaria logran mover montes, ¿no? Esa es una realidad hoy en día. Pero alguien que diga, monte, muévete, pues yo nunca he conocido a nadie. Dios sería el único que puede hacerlo. Nosotros no. Por mucha fe que tuviéramos. Por eso sabemos que es una exageración. Y dice, aunque yo fuera súper exagerado y tuviera todo eso, pero no tengo amor, nada soy. Y en el verso 3 nos dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Imagínense que él fuera supermillonario y repartiera todo su dinero para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Imagínense el sacrificio que hizo Cristo. Otra persona lo hiciera, pero no tiene amor, de nada sirve. Porque es claro, Jesucristo lo hizo por amor. Por eso le valió. Pero ¿quién va a tener ese amor que tiene Jesucristo? Hay que buscarlo. Él nos enseñó y tenemos que buscarlo. ¿Sí? Por eso es tan importante el amor. La doctrina del amor es tan importante en nuestras doctrinas cristianas. Por eso dice 2 mandamientos más importantes: amar a Dios y amar al prójimo. Es tan importante el amor que nos sirve para permanecer en Cristo y es nuestra entrada al reino de los cielos. Obviamente yo lo sé, quizás alguien vea este sermón y se va a levantar y va a decir, no hermano, no por obras para que nadie se gloríe. Pero no lo digo yo, lo dice el relato. Lo que quizás no se han dado cuenta es que la fe viene implícita en el relato. ¿Se acuerdan que el intérprete de la ley estaba sentado entre ellos? Él había escuchado cómo el Señor Jesús hablaba de la palabra de Dios, hablaba el Evangelio. Y recordemos lo que les dije hace rato, la fe entra por el oír. No lo dice ahí el relato, pero si nosotros lo ponemos en contexto de toda la Biblia, nos vamos a dar cuenta de eso. Porque el intérprete ya había oído la predicación de Jesús y entonces se levantó y preguntó. Así como cuando estamos con el pastor y él nos está enseñando, y, oiga pastor, yo tengo una pregunta. Se levantó y preguntó, él probando a Jesucristo. La fe viene implícita en el amor a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puedes amar a un Dios en el que no crees? Si no crees en Él, no lo podrías amar. ¿Cómo puedes creer en un Dios al cual no amas? Tiene que venir implícito. Y lo sabemos, porque el mismo Señor nos lo dijo cuando nos decía en Juan 16, 27. Fíjense lo que dice ahí. Este pasaje es revelador. Debería de estar subrayado en todas las Biblias, porque son pasajes que no se toman mucho en cuenta, pero dicen más de lo que nosotros a veces cuando leemos nos lo pasamos de largo. Juan 16, 27. Vean lo que dice ahí. Y el Padre mismo os ama. Ya sabemos que Dios nos ama. ¿Pero por qué nos ama? Porque vosotros me habéis amado, lo está diciendo Jesucristo, me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Lo tienes que amar y tienes que creer en Él. ¿Se dan cuenta? Es pues que el amor a Dios y la fe van juntas, van así pegaditas. Ahora, si analizamos la parábola, Jesucristo en esa parábola bien podría ser ese samaritano.
que solo por amor nos rescata y se preocupa por nosotros. Él se pone de ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo. Nos lo ha mandado y nos está diciendo aquí que haciendo eso heredaremos la vida eterna. Todo esto porque antes tuvimos fe. En conclusión, hermanos, es muy importante comprenderlo, porque vemos muchos que han confesado a Cristo, pero no lo conocen, porque si lo conocieran, harían lo de Cristo. No son cristianos, aunque ellos lo digan y lo crean. Pues dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así dice el Señor en Juan 8, 31 y 32. Porque los judíos que habían creído en él ya no eran judíos, ya eran cristianos, porque tenían la potestad de ser hijos de Dios, pero tenían que hacer lo que Jesús decía y así ser verdaderamente sus discípulos y ser verdaderamente hijos de Dios, como los dice en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si el Espíritu de Dios nos dice algo y nosotros hacemos lo contrario, no somos guiados por Él, por tanto, no somos hijos de Dios. Tú, hermano, reflejas ese amor que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú lo reflejas en tu vida? Porque yo te aconsejo, hermano, que ames y cumplas los mandamientos que el Señor dijo. Recordemos, un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así dice el Señor en Juan 13:34. Y date cuenta, hermano, que el samaritano no lo pensó demasiado para servir al prójimo. Su humildad lo llevó al servicio a otros. Y eso, que no era un ejemplar digno según la sociedad de aquel entonces. Los otros personajes se dejaron llevar por su egoísmo y él fue el único que tuvo la humildad de dejar lo que estaba haciendo y ayudar a alguien. Ya después lo dejó encargado y se fue a hacer sus cosas. No seamos sacerdotes ni levitas. Seamos como el samaritano. Buenos samaritanos, porque de esa manera heredaremos el reino de los cielos. Esfuérzate, permanece y ama a tu prójimo. Y que Dios te bendiga, hermano. Muy buenas tardes, noches o días, donde quiera que se encuentren. Yo soy su hermano, el hermano Pedro Luis. Los invito a orar para que nos despidamos. Padre del cielo, te damos gracias por esta hermosa palabra, por esta hermosa parábola, que nos habla de muchas cosas, pero de cómo hay que poner por obra lo que Dios nos está diciendo. Porque no nada más es saberlo, es entenderlo, es hacerlo. Porque de eso depende nuestra vida eterna. Padre, ayúdanos y guíanos para seguir en tus caminos, para dar muestra de esa fe que tenemos, para dar muestra de que estamos en Cristo haciendo lo que tú mandas. Gracias, Padre. Todo esto te lo decimos en el nombre de Cristo y bendice a todos los que puedan ver este video. Bendícelos, cuídalos, ayúdalos. Todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pásenla muy bien.